La verdad es que es un alto honor no solamente estar compartiendo con ustedes algunos conocimientos de queratocono y riesgo de ectasia, sino impartir la conferencia magistral doctor Arturo Guillón por amable invitación de la directiva que ha organizado un tremendo evento científico y especialmente por el doctor Dagoberto. Pero también es un alto honor ser presentado por mi cuñado de esta manera. Avanzamos. ¿Cómo pasamos lo siguiente? Ahí. Excelente. Bueno, pues lo primero que quiero hacer es hablarles un poquito de queratocono. Básicamente es una enfermedad que se conoce por los últimos 3 siglos y en la cual no ha habido un consenso claro. Entonces, en el año 2014 se reunieron un grupo de expertos de 4 sociedades mundiales, Asia-Pacífico, Eucornia, Córnea en Estados Unidos y Pancórnea, y eligieron 40 miembros. De estos 40 miembros, 36 estuvieron trabajando en 4 grandes rounds y trabajaron en 3 aspectos: definición y diagnóstico, tratamiento no quirúrgico y tratamiento quirúrgico. La publicación de este evento se dio en el 2015. ¿Qué pasó de cara al consenso? Bueno, definitivamente para el diagnóstico de queratocono tenemos que tener cambios en la superficie posterior de la córnea. Y este cambio de la superficie posterior tiene que venir acompañado de una distribución anormal del perfil de grosor. Definitivamente la mejor manera de diagnóstico es la tomografía de Schindler o tomografía por OCT. Y definitivamente deben de estar presentes los cambios en la superficie posterior. Para hablar de ectasia se habla de que queratocono y pelúcida son la misma entidad con diferentes presentaciones clínicas, donde básicamente el perfil de grosor y la localización del punto más delgado es lo que hace la diferenciación. No así queratocono y queratoglobo, estas sí son 2 entidades diferentes dentro de la misma digamos que espectro de enfermedad. El diagnóstico sigue siendo por Schindler u tomografía y deben de haber cambios en superficie posterior. Y se llegó en el consenso al hecho de que la enfermedad unilateral no existe. O sea, si aparece solamente queratocono en un ojo, se analizaron los ojos sanos supuestamente y algún cambio que vamos a ir viendo más adelante se encontró. En este momento se habló de que no había un componente inflamatorio. Esto fue en el 2015. Ya para el 2024 hay suficientes evidencias para involucrar en la fisiopatogenia la inflamación dentro del queratocono. Y esta es una de las partes que más tenemos que poner hincapié, que es el perfil de distribución paquimétrico. Si vemos en la imagen ambas imágenes son córneas delgadas. La imagen de la derecha es una córnea delgada con un perfil de distribución paquimétrico normal y la de la izquierda es anormal, hablando de enfermedad ectática. También debemos de tener en cuenta el edema, pero básicamente del edema que nos puede dar cambios en la superficie posterior, que es uno de los primeros puntos que vamos a encontrar en el queratocono, es el perfil de grosor donde se sale aquí y se distribuye, se sale del percentil normal. Dentro del espectro del queratocono, desde la parte no visible hasta la parte visible, debemos tomar en cuenta que la clasificación nos habla de la gravedad de la enfermedad. El análisis de progresión nos habla de si está estable o no está estable, pero ni la clasificación ni el análisis de progresión nos sirven para diagnóstico temprano de la enfermedad. ¿Qué sirve para el diagnóstico temprano? Mirar tempranamente los cambios en la elevación, especialmente en elevación posterior, y mirando con mucho cuidado qué superficie de referencia estamos haciendo. Siempre estamos acostumbrados a la clasificación de Amsler-Krummacher. Esta nada más toma en cuenta la superficie anterior. En la actualidad, la clasificación de Berlín ABCD toma en cuenta los 3 milímetros centrales, tanto para la superficie anterior, superficie posterior, como la parte de la paquimetría, y de esta forma se da la clasificación ABCD desde 0 hasta 4, y esto nos da 2 grandes pantallas. La primera pantalla del
Berlin-Ambrosio Enhanced Ectasia, donde nos da el valor de D. Esto es un dato estadístico para separar una córnea con riesgo de ectasia de una córnea sin riesgo de ectasia, exclusivamente. El mapa Berlin ABCD toma los valores centrales de los 3 milímetros en la cara anterior, en la cara posterior y en el grosor. Mira el intervalo de confianza de cada uno de estos puntos y nos habla de la clasificación. Y de esta manera podemos mirar esto ya en pacientes tratados en el tiempo, cómo pasa si se sale de un 80 o 90% de intervalo de confianza para la población normal, para la población de queratocono, y de igual manera, un año después de hecho el tratamiento de crosslink, cómo se comporta esta córnea. ¿Cómo podemos hablar de progresión de ectasia? Tenemos que tener 2 de 3 parámetros con cambios. Cambios en encurvamiento en la superficie anterior, encurvamiento en la superficie posterior o cambios en el grosor de la córnea. Y recuerden que siempre deben de ser 2 de 3, no puede ser 1. Para mayor seguridad y certeza, podemos analizar la biomecánica corneal y de aquí se derivan diferentes índices como el CBI, que es el Corneal Biomechanical Index, Pentacam Random Forex Index, que es un índice generado con inteligencia artificial, TBI, que es el biomecánico corneal, y BAD, que es la elevación posterior. 4 parámetros nos dan mayor seguridad y mayor certeza. Y de esta forma, para saber si tenemos o no queratocono y cómo está, debemos de tener topografía de superficie anterior, tomografía de superficie anterior, paquimetría y perfil de progresión e idealmente biomecánica corneal. De esta manera podremos detectar un queratocono subclínico, clasificarlo y ver cómo se comporta en el tiempo. También habíamos dicho que la parte de topografía o tomografía por OCT puede ser de utilidad. En la actualidad, una técnica que tenemos es el Anterion y nos da el valor de score que debe de ser negativo de 1.6 o más negativo para ser una córnea apta para hacer cirugía refractiva. En este sentido, en el Hospital Elías Santana, durante este año, el doctor Joaquín Lora, hijo, presentó alteraciones epiteliales en pacientes con queratocono y se encontró alteraciones importantes en queratoconos avanzados y queratoconos leves. Queratoconos subclínicos también entraron y queratoconos leves con alteración del mapa epitelial en la parte de mayor grosor epitelial. Y en la parte de paquimetría también aparecieron cambios significativos en la parte de grosor. Riesgo de ectasia es otro de los temas que nos incumbe en este momento. De cara al riesgo de ectasia en los últimos 20, ahora 30 años, venimos con el mismo porcentaje, 1 en 2.000 a 1 en 3.000 de pacientes normales que califican para la cirugía refractiva, todavía pueden ser susceptibles de presentar una ectasia. 30 años, en el año 1998 se presentó el primer reporte de ectasia post-LASIK. El primer caso era un caso de miopía elevada, mucho más elevado de lo que operaríamos ahora mismo, y 2 de los casos que se reportaron en esa serie eran casos de queratoconos frustros que no se habían detectado. Uno de los trabajos más interesantes en relación con riesgo de ectasia es el presentado en el 2018 por Bojac y colaboradores, donde revisa de forma retrospectiva 30.000 pacientes operados de LASIK y encuentra diferentes factores de riesgo, entre ellos el 50% de los pacientes que presentaron ectasia post-LASIK tenían una córnea delgada. El 40% de los pacientes que presentaron ectasia post-LASIK tenían irregularidad en el patrón topográfico y otro porcentaje importante tenía también cambios en la superficie posterior. De esta manera, hoy en día tenemos un espectro claro donde si tenemos los índices viendo la parte biomecánica y tomográfica, si tenemos una córnea por debajo de 0.35, se puede tratar de manera segura la superficie corneal. Si estamos de 0.35 a 0.70, debemos de considerar una técnica de un lente fáquico y no tocar la córnea. Y si estamos por encima de 0.75, definitivamente no tocar esta córnea, observar
y no operar. En cuanto a tratamiento, ¿qué ha ocurrido? Básicamente es el uso de los lentes la primera herramienta cuando tenemos el queratocono estable. Y en el uso de los lentes tenemos que buscar las aberraciones. Este paciente llega perfectamente a 20/20 a pesar de haber sido operado con segmentos de anillos intracorneales. Tenemos todavía una córnea con mucha aberración, compensada ligeramente por el cristalino, mejorada su calidad de visión, llega a 20/20, pero no es perfecta. Tratamiento no quirúrgico, ¿qué acuerdos hubieron? Lentes como primera alternativa, lentes de contacto, esclerales de preferencia, pero no solamente esclerales, pueden ser también lentes gas permeable. De cara a los lentes esclerales, recordar que lo que hace el lente escleral, esto para atrás, lo que hace el lente de contacto escleral es proporcionar una superficie regular donde nos quita las aberraciones corneales, nos da una aberración libre, porque es un lente de contacto lo que está viendo, se quedan algunas aberraciones, en este caso ya no del cristalino, sino de la córnea, que pasa a verse la parte interna, y el resultado visual es este que probablemente, corrigiendo este cilindro, pueda ser mejor. Tratamiento estándar de cuidado cuando tenemos la enfermedad no estable, crosslink. ¿En qué momento hacer el crosslink? Cuando hemos demostrado que hay progresión en la enfermedad, no antes. Una vez estabilizamos la enfermedad con el crosslink, tenemos otras alternativas para mejorar la calidad de visión, que no solamente es el lente de contacto, si es intolerante, podríamos utilizar segmentos de anillos intracorneales o podríamos utilizar otras técnicas de cirugía. En cuanto al crosslink, lo que se ha demostrado es que el crosslink estabiliza la enfermedad, logra mejorar la tomografía, logra mejorar la topografía, disminuyendo algunas dioptrías. Dicen las revisiones y los metaanálisis que el crosslink EPI-OFF y el crosslink EPI-ON son equivalentes. En nuestro caso solamente tenemos experiencia en crosslink sin epitelio y el resultado es adecuado. Esto es la experiencia a 3 años donde demostró disminución en la queratometría y mejoría. También hicimos una revisión en niños en el 2017-18, donde el resultado igual de efectivo, pero a pesar de esto, hemos tenido en esa época, en el 2017, y en niños, una serie de queratitis infecciosa post-crosslink. Encontramos en el 2023 una publicación de una queratitis fúngica que terminó en trasplante de córnea. En nuestro caso no hemos tenido casos de queratitis fúngica, pero sí hemos tenido queratitis bacteriana que han terminado en trasplante de córnea. Este es un caso que en el 2017 Diana Rodríguez presentó. Al 8º mes le hizo un trasplante de córnea. Hoy tiene 8 o 10 años de operado y sigue con 20/40. Y de forma curiosa e interesante, no solamente la paciente sigue tratándose con Diana, sino todos sus familiares. Este es otro de los pacientes que se infectó o se inflamó. Este coincidió en la pandemia, estando incubando COVID, y se realizó un crosslink. El resultado fue simplemente muy malo y hoy en día está trasplantado con buen resultado visual. Otra de las cosas que se ha hablado por algún tiempo es el protocolo de Atenas. Originalmente, en el 2020, los resultados del protocolo de Atenas, lo que se decía es que faltaba algún tiempo para poder decir si valía la pena o si no valía la pena, si era complicado o no era complicado. Hoy en día tenemos 18 años de la primera publicación del protocolo de Atenas y la conclusión, después de 18 años dando cursos en diferentes academias y diferentes escenarios, es que si la selección del paciente es adecuada y se hace en un queratocono estable y se hace una ablación de menos de 50 micras, se puede obtener un resultado perdurable en el tiempo y adecuado en este sentido, sin que presente una progresión de la ectasia. En cuanto a los segmentos de anillos intracorneales, una de las principales indicaciones que tiene es para corregir las aberraciones
tipo coma especialmente. Otra de las técnicas que podemos utilizar es el ICL, lente de contacto implantable. Este es un caso que les quiero compartir en una ectasia post-queratotomía radiada operado 30 años atrás por mí en queratotomía radiada. Regresó 25 años después, ya operado de catarata, con un extraordinario resultado en el ojo derecho, pero en el ojo izquierdo con una esfera de cercana al neutro y un cilindro de cerca de 8, donde los aberrómetros no podían medir la parte de la calidad de visión corneal, y después de implantarle el lente ICL, que fue calculado para un equivalente esférico cercano al neutro, quedó con esta imagen de resultado visual con un más 2.25 con menos 4, lo que no anda lejos de la equivalencia esférica. Queratoconos agudos, definitivamente el estándar de manejo en el momento del consenso era no operar, esperar. En la actualidad es el uso de suturas si la ruptura es de mayor de 5 milímetros y con las suturas colocar una burbuja de aire. Cirugía de catarata en pacientes con queratocono, definitivamente separar, mirar cuál es la queratometría, cuál es la longitud axial, buscar la estabilidad de la enfermedad y en base a esto vamos a poder optar incluso por lentes tóricos. Definitivamente siempre tenemos que mirar cómo está la superficie corneal, tenemos que hacer una evaluación total de la córnea, del poder corneal, con diferentes maneras, diferentes herramientas para poder tener toda la información, diferentes fórmulas. ¿Cuál fórmula? Toda la que tengas. Y en este sentido hicimos un estudio donde presentó Federico, donde él muestra que en córneas con queratocono la Barrett-Truquet es superior a la fórmula de Cane. Este resultado fue bien interesante. Definitivamente el mensaje para llevar a casa en queratoconos a la hora de cirugía de catarata sigue siendo un reto. Usa un target miópico, usa todas las fórmulas que quiera, pero Barrett-Truquet es mejor. Puedes utilizar lentes tóricos si tienes la enfermedad estable y debes de hacer siempre una correlación de tus datos clínicos con tus datos biométricos. Y pasando ya para finalizar esta parte, tenemos los procedimientos lamelares que no son nuevos, pero sí han sido populares en los últimos años. Los procedimientos lamelares son los que mejor resultado de visión te van a dar, pero muchas veces también tenemos que combinarlos con cirugía con uso de lente de contacto escleral. Aquí tenemos ya la parte anterior trepanada después de una gran burbuja. Vamos a pasar a proceder a separar y disecar esa última parte de la lamela. Para esto quitamos este aire. Aquí, en este caso, hicimos una disección manual, pero igual podemos hacer una discodisección para separar estas áreas y cortar y obtener un resultado como este con un muy buen resultado visual. Señores, por su atención, muchas gracias y queremos aprovechar